Mucho gusto, buenas tardes, ¿qué tal está, doctora Martínez? Pues aquí, pues, alegre, ¿verdad? Honrado de estar en este espacio. Bueno, mi nombre es doctor Ramón Andrade Onea, soy cirujano oncólogo, cursé mis estudios de medicina general y de oncología aquí en el país. Y tengo 15 años ya de ser cirujano oncólogo, ¿verdad? Y bueno, pues aprendiendo en práctica tanto aquí en el hospital como en la parte de salud pública. Y donde estamos dándole batalla a esta enfermedad. Sí, en general hoy realmente con el tiempo eh, ha ido escalando en posición en cuanto a lo que es la incidencia de enfermedades, ¿verdad? Ahora la incidencia de enfermedades oncológicas es una de las primeras, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, para las enfermedades cancerosas. De Honduras va dependiendo, ¿verdad? En varones, cáncer de próstata y en mujeres, cáncer de mama. Ahí van en frecuencia cáncer de pulmón en ambos, cáncer colorectal, cáncer de cuello uterino en mujeres, que es algo bastante frecuente. Hoy por hoy, de los cánceres más frecuentes es el cáncer de mama. Bueno, sí, hay ciertos tipos de cáncer que usualmente tienden a ser un poco más agresivos, más que todo depende del subtipo histológico, pero en sí, a grosso modo, la mayoría de los cánceres tienen su grado de severidad más que todo determinado por la etapa en la que se pueden encontrar, ¿verdad? Digamos, muchos cánceres en etapas tempranas son más fáciles o más accesibles a poderlos tratar con éxito que cánceres que quizás no son tan agresivos en sí, pero que por su etapa o en el momento que se descubre, quizás ya no hay muchas formas de tratarlo exitosamente. Por ejemplo, digamos, hablando de los cánceres, usualmente cáncer de páncreas, cáncer hepático, usualmente tienden a ser cánceres más agresivos que otros. Cáncer de tiroides o los cánceres de piel que no son de tipo melanoma, por lo general son cánceres que son menos agresivos y más accesibles de tratar. Digamos, el cáncer de tiroides, usualmente de todas las variedades de cáncer de tiroides y las más frecuentes, por lo general tienen muy buen pronóstico, incluso en etapas medianamente avanzadas, ¿verdad? Excepto el cáncer pobremente diferenciado o el cáncer anaplásico, que es una variedad bien agresiva de cáncer de tiroides, pero que afortunadamente es de las menos frecuentes, ¿verdad? De ahí la mayor parte de lo que es cáncer bien diferenciado como el folicular y papilar de tiroides, ahí todos tienen maneras exitosas de tratarlo. Digamos, los cánceres, como comentábamos anteriormente, los más frecuentes en, en nuestro país, cáncer de pulmón, el más frecuente, el segundo en frecuencia, en incidencia, próstata más en varones, mama en mujeres, de ahí en tercer grado viene siendo el cáncer de cuello uterino en mujeres, cáncer colorectal en ambos, cáncer de tiroides tiene una incidencia considerable, ¿verdad? Cáncer de piel, también, que es más frecuente, cáncer ovárico, todos estos cánceres tratados adecuadamente y si se deben diagnosticar a tiempo, por lo general la mayoría se pueden tratar exitosamente, ¿verdad? Ahora, hay ciertos cánceres, por ejemplo, como mencionamos, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, algunos cánceres de riñón, cáncer de pulmón, alguna variedad de cáncer de pulmón,
que por lo general se descubren ya en etapas más avanzadas, entonces casi siempre el pronóstico no es bueno en ellos. A nivel de los cánceres de cabeza y cuello, los cánceres de cavidad oral y de garganta, podría decir, hipofaringe, nasofaringe, laringe, son de difícil tratamiento muchas veces porque la oportunidad de tratamiento quirúrgico casi nunca es viable en muchos de estos casos, entonces uno hace tratarlos nada más con quimioterapia, radioterapia en muchos casos, porque ya no hay posibilidad de darles tratamiento quirúrgico. Algunas veces tienen éxito estos, otras veces no. Afortunadamente también estos tipos de cáncer no son de los más frecuentes, siempre hay una incidencia considerable, pero no son los más frecuentes que están. Y como repito, siempre en la etapa en la que se encuentra un cáncer, eso nos da bastante idea de lo que es el pronóstico. La mayoría de los cánceres en etapas tempranas 1 y 2, cuando son de pequeño tamaño usualmente o bien localizados, las probabilidades de sobrevida a los 3 5 años siempre anda arriba del 85%. Ya los cánceres, casi en general, hablando así, ya en etapas 3 y 4, ya las sobrevidas se reducen en algunos tipos de cáncer, algunos 70-80%, y otros ya en etapa 4 casi siempre se reduce drásticamente a un 30-40% de sobrevida, aún con los tratamientos requeridos, ¿verdad? Pero es por la extensión de la enfermedad. Mire, pues es variable. Podemos decir que depende de algunos cánceres. Por ejemplo, los cánceres de tracto digestivo, estómago, colon, intestino delgado, muchas veces estos cánceres tienden a dar síntomas muy ambiguos que uno lo confunde con una enfermedad acidopéptica, o algunos pacientes padecen de las enfermedades pero no asisten a consulta médica. Entonces, cuando hay la enfermedad ya lleva mucho tiempo, quizás ya el cáncer ya ha ido avanzando. Hay otros casos digamos que por estudios de otra enfermedad de forma incidental se descubren algunos tipos de cáncer. Casi siempre cuando son así se descubren en etapas más tempranas. Difícil poder decir qué manera hacer para detectar un cáncer en etapa temprana. La mayoría de las veces tenemos los estudios de screening, ¿verdad? Que desafortunadamente no son para todos los cánceres. Por ejemplo, para los más frecuentes, digamos, en próstata, ya se recomienda a todas las personas después de los 40 años hacer el examen de PSA en sangre, ultrasonido abdominal. En las mujeres, después de los 40 años, siempre hacerse su estudio de mamografía. En algunas pacientes con ciertos antecedentes, de los 35 años puede hacer ultrasonido y mamografía. El examen de Papa Nicolau, citología cervicovaginal en las mujeres, toda en Honduras, como tan frecuente el cáncer de cervix, toda persona activa sexualmente debe realizárselo cada año idóneamente. Ya en pacientes mayores de 50 años, tanto hombres o mujeres, todos deben de hacer una colonoscopía cumplido los 50 años y si esta es normal, hacerla cada 3 años. Si hay algún hallazgo determinado, pues depende del médico, va a determinar con qué frecuencia hacerlo. Pero ya todos estos son estudios de screening que nos sirven como para una detección más o menos temprana, ¿verdad? Siempre nosotros, todos como seres humanos, debemos de asistir pues con nuestro médico de cabecera rutinariamente que nos puede indicar qué examen hacer como de forma preventiva o de estudio de acuerdo a alguna sintomatología que podamos tener. Pero en las enfermedades oncológicas, claro, uno a medida que hay más bibliografía, hay más promoción de las enfermedades oncológicas, pues por eso ahora hay una mayor detección de las enfermedades oncológicas. Uno, porque la gente conoce más, hay más promoción de la prevención, de los exámenes que pueden hacer para detección temprana. Y también la frecuencia aumenta porque hay más cantidad de población, ¿verdad? Junto con los otros factores agregados, ¿verdad? La dieta, los hábitos, contaminación ambiental, muchos factores. Pero en sí que uno podamos decir con cada tipo de cáncer que haya un estudio
como de prevención que podemos hacer tempranamente es bien difícil muchas veces. Casi siempre uno se va guiando con los síntomas. Sí, por ejemplo, en las mujeres que han tenido antecedentes familiares de cáncer de mama, pues, bueno, toda mujer, ¿verdad? El cáncer de mama, como hemos dicho, ¿verdad? Es cáncer de mayor incidencia a nivel nacional y a nivel mundial. También está entre los primeros 3 lugares de incidencia de cáncer y de los cánceres con mayor mortalidad. Eh, Factores de riesgo, bueno, las personas que han tenido alta exposición personal a los factores hormonales, a los estrógenos, digamos, aquellas personas que han tenido menarquia o primeras menstruaciones a edades muy tempranas o menopausias muy tardías después de los 52 años o después de los 53 años. Entonces, tenemos que haber visto una exposición de muchos años a sus hormonas, ¿verdad? Al estrógeno. Aquellas personas que por o alguna otra enfermedad oncológica han recibido algún tipo de radiación, la gente que han recibido linfoma y les dan radiación a los ganglios del cuello o cáncer de pulmón, ya es un factor de riesgo para cáncer de mama. Los que dijimos antecedentes familiares, eh, familiares por lo general de primer orden, madres y hermanas que han padecido antecedentes de cáncer de mama, entonces estas personas siempre deben de estar muy atentas a examinarse, ¿verdad? Lo que debe hacer las pacientes femeninas examinarse. Se recomienda que una vez al mes o una vez semanalmente examinarse sus senos y sus axilas. Y lo que ellas deben de notar como inicio es ver si hay algún abultamiento, algún nódulo, alguna masa que pueda palpar o un cambio en la forma, en la arquitectura de sus mamas, si hay cambios de coloración en la piel de sus mamas, si los pezones cambian su forma, si hay secreción anormal por los pezones, o si esto es un bulto, un nódulo, un tumor. Entonces, se deben de examinar con frecuencia. Yo indicaría que cada semana autoexaminarse la mama para que de esa manera ellos puedan detectar algún cambio inicial y poderla hacer. Como decimos, con factores de riesgo a partir de los 35 años, por lo menos hacerse un ultrasonido de mama, ya después de los 40 años, todas las mujeres deben de realizarse por lo menos su mamografía anual, o cada 2 años, ¿verdad? Que bueno, sirve como detección temprana en algunos casos. No, claro, sin duda. Además, en la gran mayoría de los casos no son oncológicos, ¿verdad? Pero sí nos sirve como para conocer y detectar. Hay muchas condiciones benignas, como los fibroadenomas, que es lo más frecuente que cuando hay un nódulo. Entonces, pero uno tiene que estar seguro, y la única manera de estar 100% seguro es hacerse un estudio radiológico, el examen clínico con su ginecólogo, oncólogo o su médico de cabecera. Entonces, le puede ya darle una idea, un pronóstico de que si es algo benigno, si necesita realizarse alguna biopsia o un estudio radiológico, ¿verdad? O histopatológico que amerite. Entonces, de esa manera podemos descartar una enfermedad oncológica o detectarla de una manera temprana. Entonces, sí, la gran mayoría no son malignas, pero a medida que más el paciente se examine y asiste a su médico, se detecta en una forma temprana y de esa manera con mayor éxito el tratamiento. Bueno, tengo pacientes que por su estudio de control con su médico de cabecera, en este caso en cáncer de mama, que asiste con su ginecólogo, su ginecóloga, a hacerse sus estudios de rutina, o que en casa se detectan de forma personal algo irregular en sus mamas o en las axilas, entonces lo que procede es asistir a su médico o hacerse sus estudios diagnósticos. ¿Cuáles son? Ultrasonido o mamografía, dependiendo cómo corresponda, en algunas ocasiones ambos estudios. Eh,
si ya el nódulo da algún grado de sospecha que pudiera ser maligno, entonces realizar el estudio histopatológico, hacer la biopsia. La biopsia consiste, puede ser una biopsia abierta, una cirugía menor o cirugía en quirófano, o algunas ocasiones son biopsias por punción que son hechas por radiólogo intervencionista. Y ya una vez teniendo diagnóstico, si se ha diagnosticado un cáncer de mama, entonces uno de lo que inmediatamente procede es a estudiar si la enfermedad está localizada en la mama o si hay afectación de otros órganos. Entonces es donde vamos a hacer otro tipo de estudios, tomografía, resonancia, eh, tanto de tórax como abdomen total, para estar seguros si la enfermedad está limitada a la mama o si se ha extendido. Y uno de los estudios patológicos ahora, el cáncer de mama es uno de los cánceres más estudiados que ha habido en los últimos 25 años, por lo mismo que la incidencia ha aumentado más. La repercusión social, ¿verdad? Y psicológica en las mujeres ha repercutido tanto, entonces eso ha generado que haya mayor debate y mayores financiamientos para los estudios, ¿verdad? Entonces uno de los cánceres más estudiados. Entonces en las biopsias ahora se hacen estudios adicionales para determinar qué grado de agresividad tiene la célula maligna. Y ya una vez habiendo estudiado todo cómo es el cáncer, si está localizado y no está localizado, si es de células más agresivas o no que otras, entonces uno determina qué tratamiento va a ofrecer al paciente. Si es una cirugía que puede ser conservadora en la mama, una cirugía que puede ser radical, que ya dice extirpa toda la mama, si el paciente es candidato a no recibir quimioterapia con medicamentos intravenosos contra cáncer, antes o después de una cirugía, si hay tratamiento de radiación, y últimamente que en estas últimas décadas, con todo lo que ha avanzado los tratamientos oncológicos, si el paciente es candidato a recibir tratamiento hormonal o tratamiento de inmunoterapia. Entonces, ya hay varias alternativas para poder tratar el cáncer de mama en las mujeres. Todo va dependiendo del estadio y en qué etapa se encuentre y el tipo de cédula. Bueno, por ejemplo, uno de los factores es el tamaño de la lesión. Tamaño de la lesión, si es una lesión mayor de 2 o 3 centímetros, si cuando decimos en los factores que hacemos estudios adicionales, si la enfermedad está localizada en la mama o si no tiene ya metástasis en el pulmón o en hígado o afectación ganglionar de la axila o en otros sitios del cuerpo, entonces si determinamos que la enfermedad está localizada es de tamaño pequeño en la mama, y con los otros estudios, cuando hacemos a nivel histopatológico, hacemos lo que es inmunistoquímica, que ahí determinamos si ese tipo de cáncer es agresivo, tiene mayor grado de replicación, tiene mayor grado de mitosis. Entonces, en esos pacientes, de acuerdo a un conjunto de factores, si es sensible al bloqueo hormonal, el paciente, en eso conforme una secuencia de resultados, en algunos pacientes podemos decir que se puede hacer una cirugía conservadora en la mama, que solo se extirpa un segmento de la mama donde está la lesión maligna, con un tejido sano. En algunas ocasiones se extirpan los ganglios de la axila o se hace un estudio de ganglio centinela que determinamos si hay algún ganglio afectado o no. Esa es la manera de hacer una cirugía menos radical. Hay casos que el tumor es de una estirpe agresiva, que no es sensible al bloqueo hormonal, o que tiene alto grado de mitosis, y entonces determinamos como un caso más agresivo, que la lesión es muy grande, que no hay forma de poder conservar la mama. En estos casos, digo que haya un mayor riesgo de recurrencia. En estos casos, sí, el paciente tiene que someter a una mastectomía radical, que ahí extirpamos toda la glándula mamaria junto a los ganglios de la axila. Después, donde determinamos qué pacientes van a quimioterapia o radioterapia o tratamiento hormonal o incluso tratamiento de inmunoterapia. De todo el conjunto de estudios, tanto de la biopsia principalmente y de los estudios de extensión, ¿verdad? Porque
Si tenemos un cáncer de mama que es sensible a hormonas, que es un factor favorable en los pacientes, que no tiene alto grado de mitosis ni de proliferación celular, que es el factor del paciente, pero si ya tiene, digamos, metástasis en el pulmón o en el hígado, sabemos que el paciente en su momento tiene que recibir quimioterapia, que al momento de operarlo hay que hacer una cirugía completa, radical de la mama. Entonces, todos los estudios nos sirven para determinar, ok, qué pacientes se les puede hacer una cirugía conservadora de la mama y en quiénes no. Bueno, para el paciente, sin duda, ya el pronóstico está más comprometido, sin embargo, está la oportunidad de recibir quimioterapia. Reciben quimioterapia, que ahora hay varios esquemas, ¿verdad? Que se pueden aplicar en los pacientes, y dependiendo, al terminar su esquema de quimioterapia, dependiendo de la respuesta, pues, posteriormente se someten a la cirugía, o si es aquellos pacientes que se han operado y después se detecta la metástasis, también les da tratamiento, ¿verdad? Algunos con grado de respuesta, ¿verdad? Otros no tanto, ¿verdad? Entonces, eh, ahí van, siempre hay otras alternativas, como mencionamos, la inmunoterapia, la hormonoterapia. Entonces, claro, un paciente ya con una etapa con metástasis en otros órganos, hueso, pulmón, hígado, el pronóstico más conservado, ¿verdad? No es tan bien el pronóstico, pero hay posibilidades de tratamiento. Esos pacientes, si es un diagnóstico inicial, no. Los pacientes se someten a quimioterapia y probablemente radioterapia en algunos casos, ¿no? Cuando se trata de la metástasis. Después uno va viendo la respuesta a esos tratamientos y usualmente se someten entre 4, 6 hasta 8 ciclos de quimioterapia. Uno va viendo posteriormente la respuesta y uno determina si es candidato a cirugía o si todavía no es candidato a cirugía y necesita seguir en tratamiento. Con el tratamiento. Por ejemplo, digamos, en cáncer de mama, por ejemplo, los únicos sitios donde uno opera cuando hace una mastectomía son los ganglios de la axila. Es uno sitios que puede tener metástasis en los ganglios de la axila, uno opera y los extirpa. Si hay metástasis pulmonar o hepática, realmente sí, tratamiento quirúrgico para eso no se hace, sino que lo que da es tratamiento de quimioterapia. En algunos casos acompañados de radioterapia. Si la lesión persiste o recurre, bueno, el pronóstico se va deteriorando, ¿va? Y bueno, se somete a esquemas alternativos, ¿va? Otros esquemas de quimioterapia. Pero ya en esos casos sí, las probabilidades de respuesta ya reducen bastante. Entonces se va intentando con otros esquemas, esperando que respondan. Si no hay pacientes que no tienen buena respuesta y ya pasan a lo que es la parte de cuidado paliativo en esos casos de los pacientes. ¿De quiénes llegan a ese punto? Usualmente aquellos pacientes que están en etapas ya más tardías, ¿no? Etapa 3, algún por esta etapa 3 y lo de etapa 4 casi siempre el pronóstico no es bueno. Muchas veces los pacientes responden bien inicialmente. El detalle es que el porcentaje de recaídas a los 5, 3, 5 años es elevado. Entonces uno tiene que estar en el seguimiento del paciente y ante una recaída actuar nuevamente, o operando o dando tratamiento de quimioterapia. Usualmente son más frecuentes aquellas que diagnostican en etapa 3 y etapa 4. Para gente que se puede no diagnosticar un paciente en etapa 4 y responde muy bien a quimioterapia, se realiza su cirugía, termina sus esquemas y sin evidencia de enfermedad, con respuesta completa. Pero el detalle es que por la etapa en sí, por haberse diagnosticado ya en ese momento, en esa etapa, estos pacientes tienen arriba del 50% de tener recaídas con los años. Uno nada más que dar el seguimiento. En algunos casos hay pacientes con sensibilidad al tratamiento de bloqueo hormonal, se le da el tratamiento de bloqueo hormonal, que eso ayuda también a combatir, pero uno tiene que estar en el seguimiento cercano con estudios, consultas, exámenes, ciertos marcadores tumorales, y si hay una recaída, pues por lo general se trata nuevamente con quimioterapia, ¿verdad? En la gran mayoría de los casos, ¿verdad? Pero sí, uno está
uno está ya eh, eh, enterado de que una recaída de un paciente que tuvo una etapa 3 o etapa 4 que respondió bien al tratamiento inicial y que una recaída, las probabilidades de respuesta probablemente no sea satisfactoria. Entonces, por eso el pronóstico lo da la etapa. Un paciente etapa 1 y 2, la sobrevida usualmente a los 5 y hasta los 10 años anda arriba del 90%. Etapa 3 y 4, ya la sobrevida de un 60-70% para la etapa 3, a que pacientes que a 5 a 10 años sigan con vida en recaídas, ya reduce drásticamente, y en etapa 4 mucho menos, ya abajo de un 40%. Son pacientes que no tienen un buen pronóstico. El cáncer nunca aparece y se cura. Hombre, serio, si hay pacientes. En las etapas tempranas, la mayoría de los pacientes. Ya en las etapas tardías es donde no es la mayoría, por lo general, tienden a tener recaídas, algunas con buen control y otras desafortunadamente sin buen control, pero las estadísticas lo dicen, pues el cáncer de mama es de las enfermedades que tiene más mortalidad también, incluso en Honduras y en el mundo, a pesar de lo avanzado que está en nuestro tratamiento. ¿Mucho? Ah, no, sí, también en varones. Varones, bueno, pues afortunadamente para el género, ¿verdad? La frecuencia es bien poca, ¿verdad? El 1% de los cánceres de mama se dan en varones. Existe, ¿verdad? Existe la estadística. Sí, bueno, en toda mi etapa de oncólogo en estos 15 años he tenido 2 pacientes. Sí, muy poco realmente, así, pero existe, ¿verdad? Como vemos, pero igual va de la mano con la estadística. Un porcentaje mínimo, pero existe. O sea, usualmente se detecta más temprano porque, claro, las mujeres con el tejido mamario a veces no siempre se logra palpar algún tipo de lesión, algunas veces la confunden con otro tipo de lesiones. En el hombre es más difícil, el tejido mamario es mucho más escaso y es más evidente notar un nódulo o una masa. Entonces, sí, la detección es mucho más temprana, sin duda alguna, en la gran mayoría de los casos. Bueno, en las cirugías de cáncer de mama, bueno, como todas cirugías, tiene todos sus riesgos, ¿verdad? Desde previo al acto quirúrgico o en el acto quirúrgico posterior. Los riesgos más frecuentes en las cirugías de cáncer de mama, como toda cirugía, sangrados, eh, que hayan retraso o que no hay una cicatrización óptima en los pacientes, que la cicatrización cueste un poco más en algunos pacientes que otros, y en algunos pacientes, dependiendo de la amplitud de la operación, de la cirugía, pueden haber, eh, no es un trastorno, sino que es una alteración en lo que es el drenaje linfático. Entonces se produce lo que se llama el linfedema en las extremidades superiores, que por el mismo acto de hacer la resección, una resección adecuada de los ganglios de la axila, ahí pasa el tejido linfático, entre algunas veces porque ya el drenaje linfático del extremo del miembro superior, del lado que se opere, no es el adecuado, entonces hay pacientes que desarrollan inflamación y edema. Es poco, sí, no podría decirle que quizás menos de un 15 o 10% de las personas llegan a producir un linfedema tan considerable. Hay personas que tienen un linfedema de grado tan leve que no es molesto. Hay personas que se ven incapacitantes. ¿Verdad? Entonces, y es bien de difícil tratamiento el linfedema secundario por la cirugía y en ocasiones también aumentado por la radioterapia, cuando la gente queda radioterapia. Entonces, las complicaciones básicamente son ya sangrado, infecciones, cicatrizaciones que cuestan un poco más, el linfedema, todas las complicaciones, son las principales básicamente. En la Bueno, en cuanto, eh, digamos, dentro de los factores predisponentes o factores de riesgo en los pacientes para padecer cáncer de mama, bueno, están los factores genéticos, ¿verdad?
los factores hereditarios, antecedentes familiares, los estilos de vida que eso va, pero casi hasta para todas las enfermedades, pero lo que es eh, la obesidad, el sedentarismo, eh, lo que explicábamos, la exposición hormonal, ¿verdad? Mucha exposición hormonal durante la vida, primeras menstruaciones tempranas, las otras tardías. Entonces, los cambios en el hábito de vida de una persona que ha tenido cáncer de mama básicamente vas a tener una alimentación balanceada, saludable y no ser una persona sedentaria, el ejercicio. Todo eso sirve para regular también, incluso en las personas posmenopáusicas, a que hay una regulación hormonal óptima y eso disminuye el riesgo también de la recaída. Mire, realmente eso afecta en los pacientes con factores de riesgo, más que todo aquellos pacientes que han tenido antecedentes familiares o personales, para llamar un cáncer de mama. Entonces, seguir una terapia de reemplazo hormonal en la posmenopausia sí ya conlleva cierto riesgo. Como decimos, aquellos pacientes que han recibido tratamiento de radioterapia por alguna otra enfermedad, entonces ya al momento de llegar a la menopausia, la terapia de sustitución hormonal sí uno mejor evita y utiliza otro tipo de tratamiento. Principalmente en esos casos son los que han tenido antecedentes personales de enfermedad oncológica o antecedentes familiares muy fuertes o aquellos que hay antecedentes. Ya ahora está el estudio genético, ¿verdad? Para ver si hay una mutación del gen BRCA1 y BRCA2, que eso ya es algo que sí, se hace aquí en Honduras. Sí. También en sangre o en saliva, ¿verdad? Que uno puede, si las personas que tienen mutación de ese gen, ese es un gen que sirve para reparar el daño en el ADN. Entonces se ha visto que cuando están mutados ese gen, el riesgo de padecer de cáncer de mama y cáncer de ovario en las mujeres se eleva arriba del 60, 80%. 80% en las mujeres de padecer de cáncer de mama y tienen mutación de estos genes y 60% de padecer de cáncer de ovario. Entonces ahí es donde vienen los tratamientos preventivos, ¿verdad? Que hay personas que realizan mastectomías o forectomías de forma preventiva porque tenemos un riesgo alto que en su vida padecer de alguno de estos dos tipos de cáncer cuando hay mutación de este gen. Entonces, en ese tipo de pacientes, sí, por lo general la terapia de restitución hormonal, pues, o con más cuidado o se evita realmente. ¿Verdad? Y la mayoría de las mujeres lo pueden hacer siempre que sigan su seguimiento y exámenes de rutina con su ginecólogo. Digamos, en varones, el PSA, digamos, como screening de algún tipo de cáncer, el PSA. Y el PSA después de los 40 años, cada anual, y la colonoscopia a los 50 años. Una colonoscopia normal, pues se dice que el paciente puede realizársela cada 3 años. Tiene una colonoscopia normal inicial. Eso básicamente, ¿verdad? Ahí como estudios de screening, todos los años exámenes de laboratorio, ultrasonido abdomen. En mujeres, después de los 40 años, mamografía, realmente todos los años, citología cervicovaginal todos los años, va a ser una persona sexualmente activa, colonoscopía después de los 50 años, sin duda alguna. Sí, sí, sí. No, sin duda alguna, el riesgo aumenta considerablemente. Hay muchos pacientes que no se hacen citología o mamografía por el temor a que detecte algo, ¿verdad? Yo les insisto que, claro, un temor que todas las personas tenemos a realizarnos un chequeo médico, que algo nos ande bien. Pero es la oportunidad de que algo se detecte temprano, a tiempo, y que haya mucho mejores probabilidades de tratarlo y con éxito. Entonces, en el caso de la enfermedad oncológica, sin duda alguna, o sea, se detecta algo a tiempo, que no hay síntomas, pero
de forma incidental de detectar con un estudio radiológico, con un examen. Yo insisto en que ante el temor es mejor hacerlo, porque si detecta a tiempo hay más posibilidades de cura. Cáncer de mama por lo general es indolor, o sea, eso es algo muy frecuente que las personas mencionan que tienen nódulos en las mamas y que no duelen, y que van creciendo progresivamente sin dolor. Eso es muy típico del cáncer de mama, los nódulos no dolorosos. Cambios en la arquitectura de la mama, cambios en la coloración de la piel, que el pezón de forma reciente cambie su forma, secreciones por el pezón diferentes que no habían. Y obviamente lo más frecuente es el bulto, que aparece en una pelota en la mama y que va creciendo. Y una de las características es esa, que es indolora. Entonces, por ver las personas, yo les insisto que todas las semanas deben de examinar las mamas, los senos cuando se bañan, senos tanto como su axila, y porque al mínimo cambio, usualmente uno se da cuenta. Y ya puede asistir al médico, que lo revisen, y si es algo malo, pues se detecta. No, muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden. Si hay tantos cánceres y tantas enfermedades oncológicas que podemos hablar, ¿verdad? Para poder ilustrar a nuestra población de qué manera puede resultar tempranamente, signos de alarma, ¿verdad? Eh, Alternativas de tratamiento. Muchas gracias. ¿Verdad?